Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy daremos un paseo por el Antiguo Testamento donde vamos a ver el corazón de Dios como Padre. Así que, no siendo más, acompáñame. En primer lugar, me gustaría que nos dirigiéramos a nuestras Biblias, a los libros proféticos. Y si quizá no sabes cuáles son, comienzan con Isaías y terminan con Malaquías. Esto es importante porque vamos a darnos cuenta cómo Dios quiere mostrarse a nosotros como Padre. El primer libro, como te mencioné anteriormente, es Isaías. El libro profético que se encuentra en medio de estos es Oseas. Y el último libro es Malaquías, antes de iniciar el Nuevo Testamento con el libro de Mateo. Y quizá tú te preguntes por qué es importante esto. Bueno, pues vayamos a Isaías capítulo 1, versículo 2, que dice lo siguiente: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En este primer versículo vemos el corazón de Dios como Padre, cuidando de Israel, porque dice, crié hijos y los engrandecí, pero desafortunadamente ellos se rebelaron contra Dios. Y cuando continuamos leyendo allí el capítulo 1 de Isaías, vemos cómo el pueblo de Israel empezó a cometer maldad tras maldad, a tal punto que el profeta allí compara al pueblo de Israel como un cuerpo que está totalmente enfermo, que no hay nada sano en él. Y así éramos nosotros. Pero lo que quiero resaltar en este momento es cómo Dios se muestra a nosotros como un Padre, cómo Dios está allí al cuidado de nosotros, educándonos, criándonos, pero que desafortunadamente nosotros nos descarrilamos, nos fuimos por el camino incorrecto. Pero Dios está esperando de nosotros, al igual que el Padre del Hijo pródigo, que nosotros volvamos a sus brazos para que Él pueda restaurarnos, darnos perdón y poder disfrutar de una relación personal con Él. Ahora, acompáñame a leer el libro profético que se encuentra en el centro de las profecías, que es Oseas capítulo 11, versículos del 2 al 4, que nos dicen lo siguiente: Mas cuanto yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Este versículo es también muy interesante, porque como te lo dije anteriormente, este libro se encuentra en el centro de las profecías, y vemos que allí nuevamente Dios se muestra al pueblo de Israel como un padre. Dice que él mismo estaba enseñando a caminar al mismo Efraín. Vemos un Dios que le enseña a su pueblo a cómo caminar correctamente, a cómo servir correctamente, cómo crecer de manera sana, pues sabemos que los padres, cuando enseñan a sus hijos a montar bicicleta, a practicar algún deporte, lo hacen para que puedan sus hijos crecer en integridad. Y así era Dios con el pueblo de Israel. Él mismo los cuidaba, los sustentaba y los guiaba por el camino correcto. Pero desafortunadamente vemos acá que dice que ellos no conocieron que Dios les cuidaba. Y esto es una escena triste, porque Dios quiere mostrarse a nuestras vidas como un padre, pero muchas veces no reconocemos las cosas buenas que pasan y pensamos que son cosas de la vida o simplemente cosas que pasan y ya, y no conocemos que Dios, nuestro Padre, está cuidándonos. Y mi invitación el día de hoy es a que puedas reflexionar sobre aquellas áreas de tu vida en donde Dios te ha estado cuidando y que quizá tú no lo has tenido en cuenta, porque Dios es un Padre que te cuida en todas las áreas y quiere mostrarse a ti como un Padre.
Ahora también vemos allí en este versículo cómo Dios dice a través del profeta que con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Esas cuerdas humanas eran los profetas que Dios enviaba al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera arrepentirse y volverse de sus malos caminos hacia Dios. Y quiero decirte algo muy importante: la mayor cuerda humana de amor que Dios envió a este mundo se llama Jesucristo, porque a través de Jesucristo, a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, fue que pudimos observar cuánto amor tenía Dios para con nosotros. Allí en esa cruz Dios demostró su perfecto amor hacia nosotros. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios envía a su Hijo unigénito, muestra esa mayor cuerda humana de amor, porque recordemos que Dios, Jesucristo, fue Dios, pero también fue hombre, y allí en esa cruz, en ese madero, fue demostrado su amor en plenitud hacia nosotros. Vemos allí el corazón del Padre mostrándole al mundo cuánto nos amaba. Por último, me gustaría que me acompañaras al último libro profético del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y me gustaría que pudieras leer allí en tu Biblia el capítulo 4, versículos 5 y versículo 6, que es donde termina el Antiguo Testamento, y dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Aquí vemos nuevamente la figura de Dios queriendo restaurar a las familias, haciendo que el corazón de los padres se vuelva hacia sus hijos y de los hijos hacia los padres. Pero en un sentido más profundo vemos cómo Dios quiere restaurar en nosotros la paternidad, cómo Dios quiere restaurar en nosotros la identidad que tenemos como hijos, porque recordemos que Dios es nuestro Abba Padre, y Abba significa Padre de padres, es decir, Dios quiere restaurar en nosotros la identidad de hijos, y cuando esa identidad de hijos sea restaurada, entonces van a ser restauradas nuestras familias, porque vamos a entender cuán amoroso ha sido el Padre con nosotros, y ese amor va a hacer que nosotros podamos extenderlo hacia las personas que están a nuestro alrededor, para que ellos también sean restaurados. Quiero terminar mi mensaje del día de hoy con estos versículos. Vimos cómo a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento Dios siempre se mostró como Padre, y quiero decirte que Dios siempre ha querido mostrarse como Padre a tu vida. Quizá no lo has visto como le pasó al pueblo de Israel, pero mi invitación el día de hoy es a que puedas recordar y puedas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para poder gozar del privilegio de ser llamado Hijo de Dios, y que puedas ir a los brazos del Padre y decirle: Padre, aquí estoy, quiero tener una relación personal contigo. Y bueno, ese es mi mensaje el día de hoy. En el siguiente episodio exploraremos versículos del Nuevo Testamento donde se nos confirma esa identidad que ahora tenemos como hijos. Así que, no siendo más, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.